hablando de todas estas experiencias y no la menos importante, nosotros de San Bonaventure University. Quiero dar la bienvenida a todos y vamos a compartir estas experiencias de estas 5 semanas que para muchos cambiaron su vida, para otros pues significaron grandes recuerdos y experiencias. Debemos recordar, la realizamos en San Bonaventure University, tuvo el nombre de Study of the U.S. Institute on U.S. History and Government for Student Leaders. Cabe destacar que nuestro programa se realizó en el idioma inglés. Para algunos pues significó un reto, pero fue muy divertido aprender nuevos modismos y palabras en otros idiomas. Estuvimos bajo la dirección del Dr. Philip Payne, quien es nuestro director académico. También, bueno, porque no nuestro padre, fue nuestro gran guía. Y también junto a Melissa Jaworski, quien es coordinadora del programa y una hermosa madre que tenemos americana. También estuvimos bajo la tutela de nuestros mentores, a quienes de verdad queremos y apreciamos, entre ellos Paul Leonardo, Shannon Weiss, Nicole Calamucci y Shannon Kennedy. Con ellos muchas experiencias, gratos recuerdos, bailes, música, pero de eso no hablaremos ahorita. De verdad que representaron una guía, estuvieron siempre con nosotros cuando nos perdimos, cuando me perdí, y fue de verdad muy importante su apoyo. Vamos a destacar entonces los países participantes. Tenemos, bueno, algunas fotos de nosotros juntos. Tenemos Colombia, donde aprendimos que la ciudad más hermosa es Cartagena y que si hacen algo malo solo deben decir qué bochorno. También nuestros compañeros de Ecuador, donde aprendimos a juguetear el arroz. Y de Venezuela, mi hermoso país, ahí pues pudimos enseñar que somos y tenemos las mujeres más hermosas. Somos muy chéveres también. Bueno, los aspectos que vamos a tener en cuenta, tenemos la parte académica, la cultural y el liderazgo. Sin más, entonces lo voy a dejar con Armando Flores, quien va a iniciar con la parte académica. Gracias. Hola a todos, yo les voy a hablar un poco de la experiencia académica. Nosotros durante las 4 y 5 semanas que estuvimos acá, tuvimos muchísimas clases en la Universidad de San Bonaventure, en el estado de Nueva York, asistimos a distintos museos, diferentes charlas. Y lo más interesante de todo, que siempre vamos a intentar hacer cuando hablemos de distintos temas, es 2 cosas. La primera, compararnos con nuestros países de origen, las cosas que aprendimos acá. Nosotros venimos de Ecuador, Colombia y Venezuela, como dijo Lourdes. Y lo más importante de todo, con lo que pensamos cerrar, es hablar de algunas preconcepciones o paradigmas que nosotros teníamos antes de haber venido al programa y que luego de haber tenido la experiencia académica logramos hacer para así poder exponer qué es lo que nos llevamos del programa. Ok, hablando de la Constitución estadounidense, nosotros aprendimos que el objetivo principal era tener una república y una democracia. Para modo de chiste, me parece que el día de hoy a nosotros nos forzaron a crear una república donde los ciudadanos tienen que elegir a sus representantes, mientras para las otras presentaciones tuvieron la oportunidad de participar todos. Nosotros en nuestros guidelines, la manera que explicaba cómo teníamos que hacer la presentación nos permitía hacerlo nada más de 3 personas. También es importante, nos dimos cuenta que Estados Unidos también tiene unos padres fundadores como los tenemos nosotros en nuestros países y supongo que en Centroamérica y el Caribe también los tienen. Y también es importante entender que el principal objetivo de la Constitución americana era mantener unidos a los estados y hacer atractiva la adhesión de nuevos estados miembros. Como dijeron ya en Centroamérica, y lo mismo pasa en Sudamérica, las cosas hubiesen sido muy distintas si nosotros no hubiésemos mantenido unidos, pero nuestras constituciones están hechas para separarnos y no para mantenernos así. Lo que más nos llamó la atención sobre la Constitución americana fue su pragmatismo. Eso difiere muchísimo con las constituciones que nosotros tenemos en Colombia, Ecuador y Venezuela. Mientras que la Constitución de Estados Unidos, por ser tan pragmática, primero define cómo va a funcionar el sistema americano y deja por fuera cosas tan básicas como definición de ciudadanos, derechos individuales que fueron agregados después con el Bill of Rights. Nuestras constituciones primero establecen qué es el Estado colombiano, ecuatoriano, venezolano, luego establece quiénes son ciudadanos de estos países, qué derechos tienen y luego es que establecen cómo debe funcionar.
Este pragmatismo de las constituciones americanas hizo que tuviera unas bases muy amplias y el sistema no ha cambiado hasta el día de hoy. Sin duda uno de los temas que más apasionantes y que nos llevaron a tener muchísima discusión fue el tema del sistema de gobierno y federalismo, porque aquí hay grandes diferencias con nuestros países y tengo entendido que con la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe también. Lo primero que hicimos fue ver el concepto de democracia y nos dimos cuenta que no es tan simple como parece. Hay algunas condiciones mínimas que de cierta manera te dan, como decía el profesor Javier Corrales, que fue una de las personas que nos dio esta clase, un concepto de embarazo, pero hay unas condiciones adicionales que están ahí: igualdad de recursos entre gobierno y oposición, libertad y justicia y alternancia de poderes. Entre los diferentes países, Colombia, Ecuador y Venezuela, cuando tomamos en cuenta estas condiciones, se abrió un debate entre cada país de qué tan fuertes y qué tan completas eran las democracias en las que nosotros vivíamos. Y de esto vamos a hablar posteriormente. También aprendimos que Estados Unidos no se quedó con el concepto de democracia mínima. Fue un poco más allá. Todos tuvimos esta clase, así que esto voy a hablar bastante rápido. Creó el concepto de democracia liberal, donde hay límites al gobierno y respeto a las minorías. Justo en con el fin de cumplir estos dos objetivos, se le dio un gran poder al legislativo, un subsidio a las minorías en el Senado, que está representado equitativamente. Se le dio un gran poder al poder judicial. Y lo que más difiere con nuestros estados, con la manera como están conformados nuestros sistemas de gobierno, es el federalismo, que hay dos niveles de gobierno, un gobierno federal y un gobierno estatal. Todo este sistema de Estados Unidos nos llevó a sacar dos conclusiones bien relevantes que difieren con nuestros tres países y que de cierta manera pudieran explicar la manera como se ha desarrollado la historia en estos 200 años de historia de todas nuestras naciones. El primero es que por ser las minorías respetadas, hay menos incentivos para intentar cambiar el sistema y para hacer golpes de Estado. ¿Por qué? Porque el partido perdedor, que es por definición la minoría, sabe que su opinión va a ser respetada porque el gobierno va a tener límites y su opinión como minoría va a ser respetada. Esto puede explicar que Estados Unidos, en sus más de 200 años de historia, no ha tenido ningún golpe de Estado y siempre ha conservado su constitución y su sistema político. Yo creo que por lo menos el caso de Ecuador y Venezuela tienen más constituciones que enmiendas en la Constitución americana. Eso es algo remarcable y explica la solidez del sistema. La otra cosa que nos pareció importantísimo y que otra vez difiere muchísimo con cómo son nuestras elecciones en nuestros países, es que aquí el ganador por distrito y por estado se lo lleva todo. Lo que de cierta manera representa un incentivo para que nada más haya dos partidos. Eso explica que nada más hay dos partidos en este país y los ha habido siempre y prometen seguir existiendo por mucho tiempo más. En cambio, en nuestros países, como todos los votos de los ciudadanos cuentan por igual, incluso las minorías postulan candidatos al poder legislativo porque saben que si bien no van a llegar a tener una representación importante, su voz va a ser oída por igual en la asamblea. Otra cosa que discutimos, otro tema bien relevante que discutimos fue sobre la globalización. Esto fue un tema también que abrió mucho debate porque afecta de gran manera a nuestros países. Aprendimos que la globalización es un fenómeno con efectos asimétricos, que no hay que tenerle miedo, tiene efectos positivos y negativos y que lo importante es adaptarse. Una clase que estuvimos en la Universidad de San Bonaventure es que hay un concepto de americanización, que es la influencia especial de Latinoamérica. Nosotros todos tenemos en común que tenemos mucha influencia de Estados Unidos, como una manera de globalización. Nos dimos cuenta que la americanización es una manera de globalización, pero no de la otra manera. Gracias al desarrollo de la tecnología, en el siglo XXI las cosas han cambiado y ya América Latina, si bien sí sigue teniendo mucha influencia de Estados Unidos, no es el único polo de influencia. Tenemos influencia también de países como Brasil, como China, nuevas potencias que están surgiendo y es importante entender esto y discutimos muchísimo esto en clase. Por último, para terminar, tenemos 10 preconcepciones o paradigmas, cosas que nosotros en grupo lo discutimos. Si bien nosotros solo pusimos 3 personas, nos sentamos entre todos a discutir y empezamos a sacar cosas que nosotros pensábamos antes y que luego de 5 semanas o reafirmamos o cambiamos de opinión. Por ejemplo, que Estados Unidos no es un país regionalista. Muchos de nosotros pensamos eso, nos dimos cuenta de que sí. A partir de la guerra civil hay una marcada diferencia, en algunos lugares más que otros, entre el norte y el sur. Otro tema de mucho debate es que nosotros procedemos de países con regímenes y prácticas democráticas. Al estudiar un poco más a fondo el concepto de democracia se abrieron debates, por lo menos la mayoría de los venezolanos alegan no vivir en un país democrático. En Ecuador y en Colombia hubo bastante debate sobre algunos tópicos como igualdad de recursos para gobierno y oposición. Supongo que en Centroamérica y el Caribe es un tema también bastante importante. Otra cosa que nos dimos cuenta es que Estados Unidos sí tiene líderes mesiánicos. Los padres fundadores de la patria, que al igual que en nuestros países de Latinoamérica,
a través del sistema educativo, a través de la historia, se han idealizado para que las bases que ellos sentaron se mantengan hasta hoy en día. Y esto pudiera explicar que en Estados Unidos no se ha cambiado el sistema en más de 200 años. Otra cosa muy curiosa y que lo hemos discutido al momento de discutir sobre nuestra actualidad política es que nosotros estamos de acuerdo, y es verdad, que Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela son países presidencialistas. Si bien es cierto, algunos países son más presidencialistas que otros. Aprendimos que con las recientes reformas constitucionales, por ejemplo, Venezuela y Ecuador están tendiendo más hacia un lado, hacia un poder mayor del Ejecutivo, mientras que Colombia, algo de lo cual los colombianos estuvieron bastante orgullosos, está pareciéndose un poco más a Estados Unidos en cuestión de tener un poco más de balance de poderes y darle más poder al legislativo. También la mayoría de nosotros, y esto creo que es algo en común, pensábamos antes de venir acá que demócratas y republicanos eran partidos muy distintos. Al ver las posiciones de partidos en cosas bien básicas nos dimos cuenta que no, son bastante parecidos y convergen en múltiples temas. Algo que nos llamó muchísimo la atención es que por Estados Unidos tiene una democracia tan sólida, pensábamos que en Estados Unidos todo el mundo participaba en las elecciones. Nos sorprendimos muchísimo al darnos cuenta de que no. El récord desde 1968 es 61% en la elección de Obama del 2008. Por lo menos en Ecuador el voto es obligatorio, en las últimas elecciones votaron 95% de personas, y en Venezuela el voto no es obligatorio y en las últimas elecciones votaron 80% presidenciales. Es una diferencia grandísima entre nuestros países, que además tienen una democracia más frágil. Otra cosa que nos tomó muchísimo debate y tuvimos una clase específicamente dedicada a eso en la Universidad de San Bonaventure fue que pensamos que Estados Unidos era un país muy abierto a los grupos LGBT. Se dan cuenta que no necesariamente, que esto es algo que depende de estado a estado. Hay estados que ni siquiera reconocen las uniones civiles o los matrimonios. Hay estados que sí. Nosotros vimos un documental y es muy importante que para ubicarnos un poco en el contexto, nuestro pueblo era un pueblo muy pequeño y prácticamente lo más importante que había era la universidad en la que nosotros estábamos y un Walmart que quedaba bien cerca. Entonces íbamos al Walmart prácticamente para todo, mercado, compra, tiempos de ocio, cualquier cosa. Y nosotros pensamos que el modelo de empresas de Walmart era muy beneficioso para los americanos y les preguntamos qué opinaban de Walmart porque vimos este documental y nos dimos cuenta de que no necesariamente para todos. Por lo menos en el estado de Nueva York, empresas como Walmart han hecho que, por ser tan grandes y abarcar tantos negocios y tener precios tan bajos, quiebren muchísimas empresas locales. Y en nuestro pueblo de Oakland y Allegheny, que queda al lado, muchísimas personas boicotean Walmart. No les gusta Walmart porque conocen personas que han entrado en bancarrota por culpa de eso. Pero al fin y al cabo, muchos terminan comprando ahí por sus precios bajos. Entonces, en el tema de si se beneficia o no la población estadounidense es un tema de debate que incluso está pendiente en la población estadounidense hoy. Por último, un momento que estuvimos en un debate de qué problema se le podía presentar a Estados Unidos. Y uno que surgió de primero y que lo discutimos muchísimo fue qué pasaba si había discrepancias entre las intenciones del gobierno federal y las intenciones de los estados. Por lo menos un caso puede ser la legalización de las drogas. Algunos estados quieren legalizar las drogas, el gobierno federal no quiere hacerlo. El gobierno federal quiere aplicar el programa de healthcare a algunos estados que no están dispuestos a aceptarlo con todas las condiciones. Nos dimos cuenta de que esto no es un problema. El sistema funciona así, como tiene dos niveles de gobierno, el sistema está hecho para que estas discrepancias a través de procesos políticos, en donde se respetan las minorías, se resuelvan, y no se resuelvan con imposiciones, sino a través de negociación. Por último, esto no está en la presentación, pero es algo que hoy en la mañana estuvimos discutiendo en el desayuno. Sin duda, algo que todos nosotros, las personas de Ecuador, Colombia, Venezuela, San Bonaventure, tenemos en común es la experiencia académica quizás más importante es el inglés. Nosotros tuvimos nuestra experiencia en inglés, tuvimos la mayoría de nuestras clases, creo que la única excepción fue el profesor Javier Corrales en inglés, y todos sin duda mejoramos nuestro nivel de inglés, que es algo que nos va a ser muy útil para el futuro y muy enriquecedor. Ayer nos estaban preguntando que si lo hubiésemos preferido en español, y creo que la mayoría respondería que no, porque es algo que es muy enriquecedor para nosotros y que nos va a abrir muchísimas puertas en un futuro. Entonces, bueno, muchísimas gracias, esa fue nuestra experiencia académica. Bueno, buenos días con todos. Yo voy a hablarles a ustedes sobre nuestra experiencia cultural en el intercambio que tuvimos. Como ya habíamos visto, nuestro intercambio se desarrolló en San Bonaventure University. Esta es una universidad que se localiza entre las localidades de Olean y Allegheny,
en el occidente del estado de Nueva York. Aquí tenemos una foto de Olean y al lado una foto de la Universidad de San Bonaventure. Todos los días nosotros realizamos un sinnúmero de actividades que quisiera compartir con ustedes. Aquí hay algunas fotos de algunas de ellas. Sobre todo en las mañanas nosotros íbamos a clase con personas de la universidad y con profesores que venían de universidades de la zona. Una de las primeras actividades que nosotros tuvimos fue un picnic al estilo estadounidense en la casa de nuestra querida coordinadora del programa, Melissa Jaworski. Esta fue una oportunidad increíble donde pudimos conocernos y estrechar mucho más aún los lazos de amistad entre los países. Aprendimos que existen palabras diferentes entre Ecuador, Colombia y Venezuela, y también pudimos conocer mucho más a nuestros mentores, quienes serían nuestra guía a lo largo del programa. Posterior a eso asistimos a Chautauqua Institution. Chautauqua Institution es una organización sin fines de lucro cuyo fin es promover la cultura y la actividad intelectual en todas sus expresiones. Asistimos a un concierto de su orquesta sinfónica, a una lectura de una ganadora del Pulitzer sobre la esclavitud en Estados Unidos y a diferentes exposiciones. Y bueno, el fin de semana hicimos algo fuera de común, algo muy divertido. Fuimos a Darien Lake, un parque de diversiones en el estado de Nueva York. Esta experiencia estuvo llena de sobresaltos, de llantos, de gritos y un montón de cosas. Fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque tuvimos un acercamiento a las actividades que los norteamericanos realizan en los fines de semana. Aquí podemos ver las fotos de algunas personas con esas caras súper relajadas por bajar por la montaña. Súper relajadas. Algunos no aceptaron el reto, por supuesto. Fue muy interesante ver que incluso personas de Canadá venían hacia este parque y ver reflejada la cultura estadounidense en este tipo de actividades donde encontramos personas de todas las edades. Y nuestra primera experiencia con una urbe más grande fue la visita a la ciudad de Búfalo en el estado de Nueva York también. De esta visita podemos destacar sobre todo nuestra asistencia a la Darwin Martin House, que es un museo que rescata la obra del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, uno de los precursores de la arquitectura americana. Fue impactante esto para nosotros porque pudimos descubrir la identidad americana también reflejada en su arquitectura. En esta foto nosotros observamos una de las casas más famosas diseñadas por Frank Lloyd Wright, quien ha dejado un legado trascendental en la identidad de los Estados Unidos. Y posterior a eso nosotros visitamos las cataratas de Niágara, una de las maravillas naturales de Norteamérica. Algo que nos sorprendió muchísimo es cómo los Estados Unidos, en conjunto con Canadá, se encargan de realizar todos sus esfuerzos para proteger esta maravilla natural que los Estados Unidos poseen. Pudimos ver reflejada la hermandad de estos países al conservar de tan buena manera un complejo natural como este. Y una de las actividades que más nos transformó y que más habíamos esperado era nuestro fin de semana con familias anfitrionas de los Estados Unidos. Todos fuimos divididos en grupos de 2, 3, hasta de una persona para pasar un fin de semana con una familia del área. Fue muy interesante poder vivir el día a día de una familia estadounidense, darse cuenta que muchos de los retos que ellos tienen que enfrentar, como los retos que las familias latinoamericanas también tenemos que enfrentar, son parte de su realidad. Pudimos conocer cómo se gana la vida, cómo es su diario vivir, cómo es el trato con sus hijos y qué hacen en sus tiempos libres. Estos lazos que nosotros creamos en esta actividad por seguro van a perdurar para siempre. Y finalmente, y luego de eso nosotros visitamos la ciudad de Chicago, una ciudad en realidad que jamás olvidaremos. Chicago es una urbe localizada en el estado de Illinois que ofrece un sinnúmero de actividades artísticas. Es una ciudad vibrante, cultural y diversa que en sus calles refleja una diversidad increíble. Visitamos el Millennium Park, donde muchos asistimos a un concierto de jazz, de música clásica, al Ciudad Aquarium y a diferentes museos. Chicago es una ciudad donde confluyen expresiones artísticas de todo tipo y una ciudad que en realidad nos dio una imagen muy sobria y muy elegante. Sin embargo, también tuvimos la oportunidad de visitar el otro lado de Chicago. En los suburbios de Chicago nosotros asistimos a la World Relief Foundation. World Relief Foundation es una fundación sin fines de lucro que trabaja con refugiados e inmigrantes que llegan hacia los Estados Unidos. El trabajo de esta organización es el de brindarles ayuda y asesoría para asistirles al afrontar todos los retos que se les va a presentar a estas personas cuando llegan a los Estados Unidos por primera vez. Fue muy impactante ver la diferencia que existía entre el downtown de Chicago y en esta área que habíamos visto.
muchas de las personas que laboran en el downtown de Chicago son migrantes, no solamente de Latinoamérica, sino también de Asia, del Medio Oriente, de India. Y vemos cómo esta población es tan importante porque es la fuerza laboral que impulsa muchas de las cosas que nosotros pudimos admirar en Chicago. Es muy importante reconocer que los inmigrantes son una parte activa de la sociedad estadounidense y merecen ser reconocidos y valorados por lo que ellos pueden aportar a la sociedad, no solo en el campo económico, sino también en el campo del intercambio cultural. Y algo increíble también y muy sabroso fue el potluck dinner que nosotros realizamos en la universidad. Nos dividimos entre países y cada uno pudo elaborar platillos diferentes de sus países, los platillos más representativos. Tuvimos platos típicos de Venezuela, de Colombia y Ecuador. Ahí está nuestro chef, Brian, quien en realidad recibió muchas felicitaciones luego de esta comida. Esto fue un intercambio cultural muy importante porque pudimos ver cuál era la comida típica de los Estados Unidos, cuál era la comida típica de Venezuela, de Colombia y Ecuador. Encontrar muchas cosas en común también y disfrutar de un momento de esparcimiento y de reconocimiento de las diversidades que en realidad nos unen mucho más. Y una actividad que quisiera resaltar, que nos dejó momentos de reflexión muy grandes, fue nuestra visita al Museo Seneca. El Museo Seneca está administrado por la Nación Seneca de Nativos Americanos. La Nación Seneca de Nativos Americanos son indígenas de los Estados Unidos que se localizan en el estado de Nueva York. A través de esta visita nosotros pudimos adentrarnos a su cultura, a sus costumbres y aún a las realidades que ellos tienen que afrontar día a día. Es muy importante señalar que tal vez nosotros no teníamos un conocimiento muy grande de lo que son los indígenas nativos en los Estados Unidos. Pero a través de expresiones como esta, nosotros entendemos que para ellos es muy importante guardar su identidad y preservar cuál es su origen y cuál es su rol en la sociedad de hoy en día. En el museo nosotros conversamos con muchas de las personas que laboran ahí, que son justamente descendientes de nativos americanos, quienes nos compartían la importancia de sentirse parte de la sociedad americana a través de su identidad indígena. Comparándolo con nuestros países es algo en realidad que nos toca mucho porque sobre todo en Ecuador, en Colombia y Venezuela todos tenemos indígenas y tal vez ocupan un puesto más importante en nuestra sociedad incluso porque están más activamente participando. Tal vez en los Estados Unidos esto no es tan evidente, pero podemos observar sus esfuerzos por preservar su identidad y sus orígenes. Y bueno, justo antes de llegar a Washington visitamos la capital del mundo, Nueva York, una ciudad que en realidad merece ser llamada la capital del mundo. Pudimos ver diversidad en todas sus expresiones. Veíamos gente de todo el mundo caminando por sus calles y pudimos asistir a varios eventos. Por ejemplo, fuimos al Museo de Arte Moderno, al MoMA, fuimos a un show de Broadway donde observamos a Cenicienta, la obra de Cenicienta. Todos salimos maravillados de ver la pasión y el arduo trabajo de los artistas para poder poner en escena un evento de un nivel tan alto. De la misma manera, tuvimos la oportunidad de ver el otro lado de la ciudad de Nueva York. Nos llevaron al barrio famoso de Harlem. El Harlem presentó una preconcepción de lo que nosotros habíamos pensado. Tal vez no veíamos muchos de nosotros a Harlem como un barrio donde existía mucha cultura y que estaba en renacimiento. Tal vez habíamos tenido la imagen de un barrio mucho más peligroso y con mucho más riesgo de vivir ahí. Pero en realidad pudimos conocer que el Harlem es un barrio donde igualmente convergen un sinnúmero de personas de diferentes trasfondos y un barrio donde hay mucha cultura y mucha arte que se refleja sobre todo en la arquitectura de sus calles. También quisiera compartir algunas de las preconcepciones que nosotros teníamos en cuanto a cultura se refiere antes de llegar a los Estados Unidos. En primer lugar, la amabilidad y cordialidad con la que fuimos recibidos. Tal vez no esperábamos ser recibidos con esa calidez y esa amabilidad por parte del pueblo de los Estados Unidos, pero nuestra presencia en realidad generaba sorpresa y curiosidad en ellos y estaban muy ansiosos de aprender de dónde nosotros veníamos y nosotros también muy ansiosos de aprender cuáles son sus orígenes y qué podemos intercambiar. La segunda preconcepción que podemos mencionar es la imagen de Nueva York que nos habíamos hecho. Quizás nos imaginábamos a Nueva York simplemente como una cosmopolita, una urbe gigante, pero nosotros estuvimos en la zona rural del estado de Nueva York, una zona en la que tú te levantas en la mañana, sales de las residencias de las casas y
y ves un montón de ardillas caminando por el campus. Vimos venados, vimos diferentes animales. Incluso nos habían dicho que alguna vez en el pueblo un oso había estado caminando por el campus de la universidad y se había metido a una tienda local de la zona. Entonces, es muy importante rescatar el contacto con la naturaleza que tiene esta área de Nueva York, de la cual no se conoce tanto. Tal vez esperábamos una presencia latina mucho más fuerte en la zona en donde estábamos. Esto lo pudimos ver en las grandes urbes como Chicago y Nueva York, no tanto en Olean, en el occidente del estado. Algo que pudimos ver reflejado en esta comunidad de los Estados Unidos es el sentido de comunidad que está intrínseco en ellos. Esto se refleja en varias iniciativas que la comunidad toma para trabajar en conjunto por su bienestar. En primer lugar, la cultura estadounidense es una cultura de voluntariado. Nosotros tuvimos esa experiencia en la Soup Kitchen o Warming House de la ciudad de Olean. Este es un comedor que ayuda a la gente pobre a darles alimentos. Nosotros tuvimos la oportunidad de preparar los alimentos para ellos y de servirles, pero sobre todo de conversar con ellos y saber que en los Estados Unidos también hay gente que se enfrenta a realidades muy duras. Personas que vienen de estratos mucho más humildes y que tienen necesidades tanto físicas como emocionales. También veíamos el sentido de la comunidad reflejado en iniciativas que tanto la ciudadanía como las instituciones toman. Por ejemplo, el Quick Center for Arts de la Universidad Sam Bonaventure. El Quick Center es parte de la Universidad de Sam Bonaventure y lo que hace es formar iniciativas para promover el arte y la cultura en la población de la ciudad, en la población. De la misma manera, algo que yo viví personalmente con mi familia anfitriona es la participación ciudadana en las decisiones trascendentales para su comunidad. Las personas en esta parte del estado de Nueva York y de los Estados Unidos son personas que tienen un rol activo en su sociedad. Por ejemplo, la madre de mi familia anfitriona, pese a ser una ama de casa y no recibir remuneración por esto, ella formaba parte del school board de la escuela de su hijo. Es decir, que tenía una influencia directa en la toma de decisiones sobre la educación de su familia. Y finalmente quisiera hablar de cuál es nuestra percepción de la identidad americana. Ayer cuando fuimos al Museo del Capitolio hubo una frase que se me quedó: out of many, one. Pues es verdad, los Estados Unidos han sido formados por un sinnúmero de particularidades a lo largo de la historia, pero que aquí se unen y se conjugan para formar la identidad americana, como un solo país que está liderado por los principios de la búsqueda de la felicidad, la libertad y la democracia. Muchos de nosotros, con nuestras familias anfitrionas, asistimos a festivales étnicos, tanto italianos como chinos. Y cuando hablábamos con las personas del área, ellos nos contaban de su trasfondo, de dónde venían sus aborígenes. Muchos eran italianos, otros eran ingleses, otros eran polacos. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias que enriquecen la identidad americana, en los Estados Unidos se forma una sola identidad, un solo patriotismo para defender a su país. Bueno, esta fue la parte cultural y ahora quisiera dar paso a Laura para hablar de liderazgo. Bueno, muy buenos días compañeros. Ahorita vamos a la sección de liderazgo. ¿Qué opinan ustedes de esta imagen? Por ejemplo, tú, ¿qué piensas de esta forma de liderazgo? Solamente uno es el que solamente uno tiene el poder, y los otros están por debajo. ¿Y tú estás de acuerdo Con lo que dice mi compañera. con esta imagen y lo que dice? Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, con la percepción que tiene, de que efectivamente en la imagen se puede apreciar que solo la persona es la que tiene el poder de dirigir a los demás. Exactamente. Entonces, esta precisamente no es la forma de liderazgo que nosotros queremos manifestarle a ustedes, que hemos aprendido en el SUS, Sam Bonaventure. Esa es la forma de liderazgo que nos transmitió este programa. Un liderazgo donde el líder está inmerso con nosotros, donde trabajamos en conjunto, donde los intereses se ven representados. Cada uno de nosotros somos escuchados y el líder está al lado de nosotros. Por eso esta imagen. Aquí vemos que el jefe siempre está dando órdenes, no trabaja o aporta muy poco y está tras metas. Mientras que el líder está con su conjunto de colaboradores, con sus amigos y con sus compañeros. ¿Tras qué? Tras la consecución de propósitos. Y vemos que los propósitos son muchísimo más amplios que metas. Precisamente los propósitos incluyen la consecución de metas continuadas.
Ahora pasemos a las experiencias, lo que el Instituto de St. Bonaventure University tiene para compartirles una real experiencia de liderazgo. Empecemos por la misma labor de nuestros mentores. Nuestros mentores, ellos no solo representaron ser estudiantes o trabajadores, ellos representaron ser uno más de nosotros. A través de sus historias de vida aprendimos de que nosotros no solo representamos un país, nosotros representamos una cultura, una etnia, una región, y que por ello debemos trabajar con esfuerzo, dedicación y disciplina para romper estereotipos negativos que se han construido en virtud de nosotros. ¿Para qué? Para dejarle a estas generaciones venideras un ejemplo. Ese sería nuestro legado. Ahora pasemos a nuestra primera experiencia que como grupo realizamos. Aquí vemos claramente a nuestra querida madre Melissa dándonos el ejemplo cómo teníamos que hacer el climbing. Bueno, y entonces vemos que el Hampton Roads College fue realmente importante porque sacamos varias moralejas. De ahí que en ciertas ocasiones de conflicto con nosotros mismos, que vemos que es muy poco lo que nosotros podemos hacer para resolver una situación, tenemos que aprender a pedir ayuda. Ese pedir ayuda no nos hace menos, ni nos hace menos inteligentes, al contrario, nos hace mucho más grandes, porque también estamos valorando la capacidad de otros para la resolución de conflictos, que incluso ellos pueden darnos nuevos aportes que nos pueden incluso ayudar a conseguir metas mucho más grandes y hacerlo de una forma mucho mejor que nosotros ya la veníamos haciendo. Ahora, también que en ciertas ocasiones no eres tú tu fuerza motivadora. Tu fuerza motivadora son tus compañeros, que no es la sabiduría que tú posees la que te ayuda a salir del laberinto, sino la sabiduría de tus compañeros y el trabajo en equipo, que no es cuánto tienes, sino cómo eso que tienes lo compartes y haces feliz a los demás, que en ocasiones no es tu fuerza física la que te mantiene de pie, sino el apoyo de tus colaboradores. También aprendimos a escuchar y a respetar las diferencias y la opinión ajena. ¿Por qué? Porque vemos que esto es una importante labor que debemos realizar cada una de las personas que estamos, ya sea de colaboradores o como líderes en nuestras comunidades. Todos aquí, la mayoría podríamos asumirnos como líderes, pero también hay otras personas que desenvolvemos ambos roles, en los diferentes espacios en que nos desenvolvemos. Y que estas son cualidades que aquí reforzamos y que precisamente fueron las que aplicamos. Ahora, nuestra segunda actividad fue Mount Arrhenius, que es un espacio donde viven los padres de la Universidad St. Bonaventure. Allí nosotros primero llegamos, nos presentamos e hicimos una oración. Después de esa oración nos fuimos a hacer las labores propias, algunos limpiaron los caminos, otros recogieron la siembra y de esa siembra que ellos recogieron tuvimos nuestro alimento. Ahí, ¿qué aprendimos? Aprendimos que lo más importante es dar antes que recibir. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a disfrutar de un estado de cosas que alguien en el pasado creó. Por eso mismo debemos asegurar que ese estado de cosas que nosotros tomamos, debemos asegurar dejarlo en iguales condiciones e incluso mejores para las personas que vienen tras nosotros. De ahí, otra muy grande experiencia que fue en el Warming House. El Warming House, como ya mis compañeros se lo explicaron, es un espacio donde la Universidad de St. Bonaventure dispone para que sus estudiantes vayan, ya sea en un tiempo de un semestre, y cocinen para la comunidad vulnerable de Oregon. No fue solo servirles, no fue solo darles de comer y pasar por las mesas organizándoselas, no, fue escucharlos, compartir con ellos e incluso permitir que ellos usaran nuestro cuerpo como demostración artística. Fue también escuchar de ellos un gran y sincero gracias. Un gracias ¿por qué? Por disponer un poquito de nuestro tiempo y disposición. No fue mucho lo que hicimos, pero realmente nos gratificó. Y nos enseña de que a veces solamente tenemos que salir. Y hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda, así parezca muy mínimo, y eso es algo que construye y deja un legado para que las personas aprendan que este es el camino. Ahora, para finalizar con nuestras experiencias, vemos el mini grant. El mini grant, no solamente como el mini grant, vamos
aplicar y de pronto nos ganamos los $500. Bueno, interesantísimo, pues porque ya tenemos una propuesta y un modus operandi para realizarla en nuestros países de origen. No, sino que también debemos comprender el objeto de la misma. El objeto de Miligrant me lleva a mí a pensar, y a mis compañeros también, de que este programa no solamente se interesa por preparar líderes, se preocupa también para incentivarnos a crear propuestas. ¿Por qué? Porque si vemos muy bien, el Miligrant lo que hace es que nosotros lleguemos a nuestros países a replicar el conocimiento adquirido a través de esta experiencia, como también el preconcebido. Entonces, lo que nosotros debemos hacer precisamente es a través de las bendiciones o los mismos resultados de nuestro esfuerzo que hemos conseguido, debemos también transmitírselo a nuestras personas para que el estado de cosas en nuestros países mejore precisamente. Ahora, lo que nos llevamos para nuestros países de origen. Más que llevarnos formas de liderazgo aprendidas, más que llevarnos lecciones y propuestas, nos llevamos una fuerza, una gran fuerza y empoderamiento. Y el saber que quizás muchas de las causas por las que nosotros estamos trabajando no las veremos reflejadas para nuestro bienestar, sino para las personas que están por nacer, para las comunidades que van a existir en nuestros países, que también debemos trabajar por nuestras minorías, por la educación, por nuestros niños y por nuestros jóvenes, al igual que nosotros. ¿Para qué? Para dejarles un camino, un ejemplo, porque el legado que nosotros estamos dejando es un legado de lucha continuada, de que a través de la educación y el esfuerzo podemos dar ejemplo a aquellas personas que de una u otra forma no se han interesado o no han tenido la oportunidad, pero nosotros podemos ser el rol que les dé ejemplo a seguir adelante y a aplicar este tipo de oportunidades, ya sea con las diferentes propuestas que ustedes tienen de Miligrant, y si no lo ganan, también han ganado muchísimo, porque Miligrant no solo se trata de ganarlo. Yo siento, si yo no me lo gano, yo voy a sentir de que también gane demasiado. ¿Por qué? Porque ya tengo una propuesta, la tengo estructurada, y simplemente este programa me dio mucha fuerza, empuje y valentía para tocar puertas. E incluso si no tengo recursos, hay muchas formas de hacerlo, hay espacios libres donde uno le puede enseñar a las personas cómo seguir adelante. También debemos enseñar que no es solo asumirse como una unidad, somos un colectivo que necesita salir adelante, y que nosotros también debemos, antes que realizarnos como profesionales, realizarnos como personas, que es lo más importante. Es importante también de que no luchemos por un reconocimiento, que luchemos por el trabajo en sí. Y es un problema que yo he reflejado en nuestros países. Entonces estamos quiero figurar como la propulsora de tal proyecto, pero no como que este proyecto ayudó a 1000 personas a conseguir su título de grado. No, y eso es lo que realmente nos debe importar, y enseñarles a las personas que no es como nos miren, sino también de qué tanto hemos influenciado sobre nuestras comunidades. Debemos también acercarnos, y aprendimos que debemos luchar por cambios de fondo, y que también este programa nos enseñó a perder ¿qué? A perder estigmas, a perder predisposición, y también nos enseñó a ganar una gran valentía para sacar adelante nuestros sueños y proyectos. Muchas gracias.